Bendiciones para todos. Les doy la bienvenida a este punto de contacto en Face, que estamos grabando este video en vivo. Agradezco a los hermanos que ayudan en esta edición y también a la congregación de Luz a las Naciones El Palomar, que dice: Amén. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo con el tema del mes, como Jesús. Vamos a leer en San Juan 10:27, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Solamente eso. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Gloria a Dios. Y sabemos que, como leímos en San Juan 15 el domingo, el Señor dice: como Jesús, permanezcan en mí y yo en vosotros, y pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Permanezcan, así como el pámpano está unido a la planta y tiene la vitalidad, la savia para seguir dando vida y también dando frutos, así como esa planta, ustedes estén unidos a mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que sabemos que como Jesús, qué ejemplo tan grande, ¿no? Tan monumental, tan eximio, tan grande. ¿Quién lo puede alcanzar? Pero sí nosotros podemos, en menor grado, ¿no?, llegar a parecernos a cómo actúa el Señor. Esa es nuestra aspiración, ¿no? De ser como Jesús. Como dice allí en Primera de Juan, el que dice que anda con Él debe andar como Él anduvo, como Él anduvo. Amén. Así que aquí la segunda cosa que vamos a tocar hoy, no solamente que tenemos que lavarnos los pies. ¿Cómo anduvimos con el lavado de pies? ¿Cómo anduvimos con la palabra? A ver, ¿quién se aprendió un versículo nuevo? Yo lo leí, pero no me lo aprendí. Gaby, ¿vos? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, Apocalipsis 3:20. No me acuerdo bien. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta. Es justo lo que está escrito ahí, pero no es casualidad. Yo acá no puedo verlo rápido. Ajá, yo entraré Sí. a Él. Cenaré con él y él conmigo. Muy bien, bueno. Falta perfeccionarlo. ¿Alguien más estudió algún textito? Yo les había dado en San Juan, ¿se acuerdan? 13, que le dije: estudien este versículo. 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No es muy largo. Así que bueno, les doy oportunidad para que lo aprendan para el domingo. Gloria a Dios. Muy bien. Sabemos entonces que aquí el Señor dice que las ovejas tienen que oír la voz. Hay muchas voces que se escuchan en la vida. La primera voz que escuchamos es la voz ¿de qué? De los médicos y el grito de la madre, hasta que después llora el bebé porque siente la vida y ahí comienza a sentir voces. Y toda nuestra vida escuchamos voces suaves, claras, otras voces fuertes, otras voces violentas. Sabemos distinguir las voces de enojo, las voces de paz, las voces de calma. Nuestro oído se vuelve allí un colador. Sabemos cómo nos hablan, como el chico cuando le dice no, la madre enseguida se da cuenta que la madre está enojada y que cuando dice no es no. Entonces así es muy importante en la vida el aprender a escuchar, pero la voz de nuestro Dios. Amén. Amén. La voz de nuestro Dios.
En los evangelios hay 8 veces que habla de escuchar, y en Apocalipsis también 8 veces. Tenemos que saber de que no es suficiente tener oídos, sino que lo correcto y lo que se espera es que lo usemos al oído, que sea lo suficientemente que usemos nuestros oídos, que más escuchemos que hablemos. Como dice allí Pedro, todo hombre sea tardo para hablar, tardo para airarse, tardo, pero pronto para oír. Entonces se da cuenta que, ¿por qué tenemos 2 oídos nosotros? Porque tenemos que escuchar más. Y tenemos una sola lengua, menos mal. Menos mal, una sola lengua tenemos, Así que bueno. Vamos a ir a la parábola del sembrador. En Mateo 13, sabe que allí el Señor les habla, porque el Señor era el maestro de los maestros, ¿no? Y Él era tan sencillo, pero tan profundo en sus enseñanzas, que allí en el capítulo 13 Él les dice, ¿no? Yo les voy a hablar, a ustedes les hablo como mis discípulos claramente, pero a la gente les hablo en parábolas. Porque dice allí en el versículo 14, en el 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, porque al no escuchar, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto es algo gradual que va en aumento de menor a mayor, que nos dice por qué el Señor habla en parábolas, para que realmente la gente, las personas sientan la convicción del Espíritu Santo. Necesitan ser tocados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se abra el oído, para que se abra el entendimiento. Si se abre el oído, se abre el entendimiento. Y si se abre el entendimiento, se mira, se ve, se percibe, y se oye, no pesadamente, no, otra vez lo mismo, sino que se oye con deseo, queriendo ¿qué? Escuchar más de Dios. ¿Y qué dice? Y han cerrado, escuchan pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean lo que está delante de sus ojos, y oigan con los oídos, ¿qué? El testimonio del cielo, el testimonio de aquellos que han recibido milagros de Dios, el testimonio de aquellos que han sido perdonados, que hemos sido cambiados. No oyen con los oídos y con el corazón no entienden y tampoco se convierten para que yo los sane. Entonces se da cuenta que hay todo un mecanismo que tiene que estar unido para que la conversión se logre. En nuestra iglesia todos escuchan el mismo mensaje, pero no todos entienden. El mensaje es uno solo, pero el Señor va acomodando el mensaje para la necesidad de cada uno de ustedes. Yo no sé cómo hace el Señor esto, pero lo hace, porque es un milagro de Dios. Gloria a Dios. Por eso dice que el poder de la predicación, por eso dice que la fe se aumenta cuando oímos la predicación. Entonces es importante que la persona que está predicando esté enchufada con Dios.
y esté ahí viendo qué es lo que el Señor quiere que se diga. Como hay cosas que a veces yo he estudiado, pero el Señor las sacó de mi mente, porque no quería que las diga. Pero también me dice, me pone delante de mi mente y de mi entendimiento y mi espíritu lo que tengo que hablar. Entonces, qué bueno, es hermoso, es maravilloso esto, es un feedback, es un dar y un recibir. Es que el Señor, usted me está diciendo, siga, usted me está hablando a mí. Y el Señor a usted le está hablando también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Así que allí tenemos que en esta parábola el Señor compara los diferentes terrenos de este sembrador cuando siembra la semilla y lo compara con los oídos. Es como un terreno. El oído, el Señor se encuentra cuando siembra la semilla con diferentes terrenos. Y ese terreno está diciendo el Señor, comparándolo con el oído. Y vamos a ver allí, en el versículo 19. En el 18, dice 13:18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué dice? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. Compara el Señor los oídos con un terreno. Es aquel que no le da lugar a la semilla, porque su oído está endurecido. Su oído no es receptivo, no está recibiendo la semilla que es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Entonces ahí vemos que este terreno no fue aprovechado, no aprovechó la semilla. El segundo, dice en el 20, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es un terreno lleno de piedra, pedregoso. Oyen, pero no permite que la semilla eche raíz. Y entonces al final, al no echar raíz, la semilla no prospera y se seca. Entonces este segundo terreno es que tiene un límite, está ahí. Sí, yo te voy a escuchar, pero está ahí nomás. No me quiero hacer fanático, dice la gente, ¿no? No permite que la semilla se enraice y pueda crecer. El tercero dice en el 22, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra. Vio que cada uno dice el que oye. Todos están escuchando la palabra. ¿Cuántos están escuchando? Amén. Amén. Usted está escuchando la palabra. Y dice el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es un terreno lleno de hierbas dañinas, demasiadas espinas, y la semilla no tiene oportunidad de crecer. Hay mucha malicia, hay mucha toxicidad que ahoga la semilla y no da su fruto. Entonces tenemos que la cuarta, allí en el 23, gloria a Dios diga, hay una parte que sí, dice, más el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el que tiene buenos oídos, el que es capaz de discernir lo que es de Dios, es el que está listo para oír la voz de Dios y le va a dar lugar
está bien arada la tierra y va a dar su fruto, y dice que va a haber mucho fruto, porque dice que va a dar 100 por 1. ¿Sabes lo que es 100 por 100 por 1? 60 y 30 por 1. Muchísimo, diga muchísimo. Muchísimo. Ahora, la aplicación de esto es que la semilla es la misma. El sembrador es el mismo. ¿Quién es el sembrador? Nosotros. Aquí en este caso, ¿quién era el sembrador? Jesús. El que da la palabra, el predicador. Cuando usted está y da un tratadito, dice: este es el Evangelio, cree en el Señor y será salvo, ¿sí? Ese es el sembrador. El sembrador es el mismo. La diferencia no está en el mensaje, ni en el mensajero, sino en el que oye. Y tenemos que decir que la tercera cuarta parte del mundo no está escuchando la voz del Señor. Entonces, por eso hay tales consecuencias en el mundo, porque la gente no quiere darle lugar a la palabra de Dios. Debido a eso, hay corazones muy endurecidos a la palabra de Dios. Y en la mayoría, yo diría que casi el 50%, alguna vez ha estado adentro de la iglesia. El 30% algunos son familia de los que están en la iglesia. El 30% algunos han servido a Dios en la iglesia. Y por diferentes motivos se han retirado. No ha dado fruto la palabra. ¿Por qué? Porque hay vidas superficiales, mentes llenas de ansiedad, de preocupación. El 75% está perdiendo el mensaje del Evangelio. No es que le falte oídos, tiene oídos, pero no los usa. No los usan. Porque hay un oído físico, pero hay un oído espiritual. Por eso el Señor dice a las iglesias de Apocalipsis: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay un oído espiritual que tenemos que despertarlo. Tenemos que aprender a escuchar lo que el Espíritu está hablando por medio de su palabra. ¿Qué es lo que me quiere decir en esta noche, en este momento? Que yo tengo que poner más atención al mensaje de Dios, a la voz de Dios. Tengo que conocer cuando Dios me está hablando y tengo que responder a esa voz. En las Escrituras encontramos que se le da una gran importancia a oír la voz de Dios. Allí en Deuteronomio, Moisés, que escribe el Pentateuco, en Deuteronomio 6:4, ¿qué dice? Yo tenía acá. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es lo que tiene que escuchar el pueblo de Dios. Jehová nuestro Dios uno es. Tenemos que escucharle a Dios. Es uno en esencia y trino en persona. Él dijo en Génesis 1:27, hagamos al hombre a nuestra imagen. Habló en plural. Es uno en esencia y es trino en persona. Dios que crea, Jesucristo que da su vida para redimirnos y el Espíritu Santo que da convicción de pecado, santifica y nos derrama la gracia de Dios en nuestros corazones. Denle un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Nehemías fue elogiado por estar atento a oír la palabra de Dios en Nehemías 8:3 y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía,
en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo que estaban atentos al libro de la ley. Yo espero que usted hoy esté atento, porque a veces estamos escuchando, pero no estamos acá. A veces estamos, tengo que cocinar, tengo que ver el partido, tengo que... ¡No! Tenemos que escuchar la voz de Dios. Lo que el Señor nos habla. Aquí Nehemías no era una hora, no era media hora. ¿Era qué? Desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas? Desde el alba será a las 5 de la mañana. 7 horas escuchando la ley, lo que Dios dice. ¡Qué bueno! Allí en Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Que escucha, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene cosas que tenemos que abrirlas, que se tienen que abrir delante de nuestro entendimiento. Amén. Hay puertas que se cierran, pero hay puertas que se abren. Que quiere el Señor que nosotros estemos aguardando allí delante de los postes, para que el Señor nos confirme lo que tenemos que hacer. Como dice Walter, amén. Aleluya. Y hasta que no nos confirme, no movernos. Si tu presencia no irá conmigo, no saldré de este lugar, dijo Moisés. Gloria a Dios. Aleluya. En Lucas 23:23. Allí estaba Pilato, ¿no? Escuchando, dice en el 22, y él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, acerca de Jesús. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soldaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Ellos escucharon voces que prevalecieron sobre lo que Pilato estaba diciendo. Este hombre es inocente. Y el mismo Pilato dejó que las voces del pueblo primaran sobre lo que Jesús había dicho, que él era inocente. No sé qué voz estaremos escuchando. Amén. Pero allí en San Juan 10, 3 al 5, dice esta palabra. De cierto os digo, de cierto, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas que oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen ¿qué? Su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Qué bueno que es cuando el Señor va delante de nosotros y nosotros le escuchamos la voz. Allí Jesús decía que estas ovejas no conocen la voz de los extraños y no le siguen. Hay voces extrañas. Está la voz del enemigo, voces de demonios, que a veces nos quieren llevar de la nariz a hacer todo lo
contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Entonces esas voces extrañas, tenemos que cerrar nuestros oídos. Amén. Y escuchar solamente la voz de ¿quién? Del Señor. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y quiero concluir, para oír las instrucciones del Padre, porque estamos viendo cómo Jesús se tomó el tiempo para hablar con su Padre. En Marcos 1:35 dice esta palabra. A ver si yo lo tengo escrito. Sí. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, ¿qué hacía? Oraba. En Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si el Señor, que era el Hijo de Dios, necesitaba tiempo y apartarse en un lugar desierto, oscuro, al alba, a la mañana, Jesús, que era sin pecado, pensó que valía la pena dejar libre su calendario para estar unido al Padre y preguntarle lo que Él tenía que hacer. ¿Cuánto más nosotros? Diga conmigo, ¿cuánto más nosotros? Que somos seres caídos, débiles, que somos tentados. ¿Cómo no vamos a dejar libre nuestro horario, nuestro calendario para orar? Hermano, yo hay veces que a las 5 ya estoy orando, hay veces que me duermo 5:30. Estoy orando. Y clamo, le doy el tiempo. Oro por cada uno de ustedes, pero primero hablo con el Señor. Me encomiendo a Él. Señor, que este día sea dirigido por ti. Lo que yo vaya a comprar, que sea tu voluntad, si no, no la compro. Guíame que vaya a comprar donde tú quieres, Señor. Guíame con quiénes tengo que hablar. Necesitamos depender de Él. Y muchas veces estoy esperando 7:15 para mandarles a ustedes lo que siempre les mando. Y que empiezan, buenos días, pastora, gloria a Dios. Bendiciones. Necesitamos tener el tiempo para oírle al Señor. Y quiero concluir en Santiago 1:25, que dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente en la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros perseveremos, que miremos en la palabra, no siendo oidor solamente, olvidadizo, porque podemos escuchar y nos olvidamos. Uy, me olvidé lo que me dijo el Señor. No, sino que tenemos que ser hacedor. Apurarme para hacer lo que el Señor me dijo. Cuando el Señor te dice algo, apúrate antes de que te olvides. Hacelo. Porque qué importante es alinearse con la voluntad de Dios. Y quisiera que allí en Santiago, si usted tiene allí, Santiago 1, en el 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, lo que le dije al principio, sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Tardo para qué? Para no, a veces somos todo al revés. Pronto para hablar, pronto para enojarnos, a veces ni entendemos, pero ya por las dudas nos enojamos.
Pero acá, ¿qué dice? Tardo, pero pronto para oír. Porque dice en el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso no nos tenemos que enojar tanto, hermano. Hay patrones en la mente de que a veces usted aprendió de su abuelo, de su padre, enojarse por todo y hacer escándalo. No, ahora usted es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Y ese patrón se tiene que quebrar, salir. Amén. Amén. Tengo que ser pronto para oír. Tardo, no te apures en hablar, no te apures. Alguien te pidió tu opinión, no, ¿y por qué hablas? Tanto para enojarse. Y hay personas que no es la situación con ellos y se enojan y a veces mueren personas que no tenían nada que ver por enojarse. En el 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechar toda aquella inmundicia, todo lo que está contaminado de este mundo. Amén. Desecharlo. La abundancia de malicia, sí, porque seguro que viene con una mala intención. Y a veces tenemos los proverbios del mundo. Piensa mal y acertarás. ¡No! Señor, saca tú a luz lo que yo no veo, como dice en Job 34. Señor, muéstrame lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Gloria a Dios. Hay que desechar lo inmundo, lo que es dedicado a los demonios, lugares donde se hace curanderismo, hechicería, pero es mi amigo, es mi amiga de la infancia. No, desechando toda inmundicia, hermanos. Abundancia de malicia. Porque sí, vemos que hay abundancia y cada vez brota, dice que la maldad. El Señor dijo en la profecía. Por eso dice que el amor de muchos se va a enfriar por la abundancia de la maldad. Por eso tenemos que desechar la malicia y la maldad y recibir, diga recibo, recibir la mansedumbre. Con mansedumbre, la palabra implantada, lo que el Señor está haciendo ahora es implantar, sembrar lo que Él quiere hacer con vos, con mi vida y con su iglesia. Porque la palabra puede ¿qué? Salvar tu alma, puede salvar nuestras almas. Y en el 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Qué tenemos que ser? Hacedores. Dice, porque si somos solamente oidores, sí, porque yo soy oyente nomás. Dice, engañándoos a vosotros mismos. Porque el que oye solamente no va a llegar. Tiene que hacer la palabra. Y en el 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y bueno, estoy bien peinado. Está bien, a ver, cuántas arrugas. Bueno, y entonces ahí, oh, qué bien, me veo bien. Pero dice que se ve en el espejo, pero después se olvida. Se olvida. Uy, ¿cómo estaba? Entonces tiene un espejito ahí. Y ahí dice más, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo otra vez, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Usted quiere ser bienaventurado?
¿Quiere ser feliz? ¿Quiere recibir allí desde el cielo? ¿Estás haciendo bien? ¿Estás yendo bien? Estoy contento como estás caminando. Este será bienaventurado. Tenemos que escuchar y también hacer. Amén. Como Jesús, que oye la voz de su Padre. Cada día, hermanos, escuche la voz de Dios. Yo le digo al final, sí, Señor. Sí, Señor, sí. Lo que tú digas, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres tan grande. Tu palabra es tan maravillosa. Señor, gracias, gracias. Queremos escuchar lo que tú nos quieres decir, porque queremos ser hacedores de tu palabra, para llegar a ser bienaventurados en todo lo que hacemos. Gracias, Señor. Perdona nuestros yerros, nuestra mente cerrada a lo que dice tu voz. Abre nuestros oídos espirituales, para que se abran los ojos también, para que se abra el entendimiento y podamos ser convertidos a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Te damos gracias. Gloria y honra a tu nombre. Gracias, Jesús. Te espero el domingo, más o menos, a las 11 menos cuarto. Que el Señor les bendiga y les saludo desde aquí.